Si estás aquí es porque viste la descripción del video y la miniatura y este punto es importante para ti o por lo menos te llama la atención porque tienes un dron de consumo o vas a llegar a tener uno y quieres estar informado de este componente clave durante el vuelo de nuestro dron. Quédate porque te quiero dar mi recomendación según mi experiencia y que sé que algo te va a ayudar. Bienvenido o bienvenida a mi canal, tu canal, el canal de todos Joseph Channels y mi nombre, José Carlos. Pues sin duda alguna es un punto muy importante de lo que te voy a hablar porque la batería es el componente más crítico de nuestro dron durante el vuelo. No me voy a extender mucho en esta parte porque es evidente lo que representa el tener una batería con buen rendimiento durante el vuelo de nuestro dron, ya que si estuviéramos una batería con fallas de rendimiento de su capacidad podría causar muchos inconvenientes durante el vuelo, como por ejemplo una caída repentina del dron causando hasta la pérdida total, daños y accidentes a terceros, una caída del dron que serían los más graves porque estarías causando estragos a alguna edificación o estructura. O lo peor, podría hasta suceder que esa caída sería en una persona o personas y sabes lo delicado y grave que podría ser. Yo no estoy dramatizando, estoy diciendo lo que pasaría y que siempre tenemos el riesgo cuando estamos volando nuestro dron si no tomamos medidas como por ejemplo evaluar siempre el rendimiento de nuestras baterías. Generalmente la categoría a la cual pertenezco, que es la A1, A3 por los momentos y que son muchos, así como muchos que dependiendo de donde se encuentran volando en cuanto a leyes y normativas estaremos en escenarios diferentes. Pero si volamos sobre edificios y estructuras, sobre personas tanto involucradas como no involucradas, tenemos que estar conscientes que vamos a tener más riesgo que de perder el dron o dañarlo totalmente. Así que sea el escenario que vueles con tu dron de consumo, ten en cuenta la responsabilidad y lo serio que es pilotear un artefacto de estos porque no es un juguete. Y sabes que me refiero a los drones con cámara que ya tienen una envergadura, tamaño y peso muy considerable. La batería de tu dron es el componente principal que le da la energía para que funcione y obviamente vuele. Dependiendo de él, podremos maniobrar y hacer nuestras misiones de vuelo. Creo que es muy claro lo que te acabo de decir y que no será necesario extenderme en hablar la importancia de tener una batería de dron con buen rendimiento y capacidad. Cualquier batería inteligente de un dron, tal como este modelo FIMI X8S 2020 que lo estoy usando como ejemplo, requiere de un cuidado tal como te indico en este video que te dejo por arriba a tu derecha. Si no lo has visto, te aconsejo que lo hagas porque hay puntos interesantes aparte de este que te voy a hablar. ¿Qué piensas de lo que te estoy comentando hasta los momentos? ¿Quieres decirme algo o agregar algo más? Pues tus comentarios abajo. ¿Estás suscrito? ¿No lo estás? Entonces dale a ese botón rojo abajo de suscribirse porque me ayudará a dar fuerzas y seguir creando más contenido para ti. El like para saber que esto que hice para ti te haya gustado y por supuesto así YouTube pueda recomendar a más personas este video. Activa la campanita para que las alertas te lleguen de mis próximos videos. Y como siempre digo, no tan menos importante, comparte el video porque me ayuda hasta el infinito y más allá. La batería de estos drones normalmente es inteligente, es decir, tiene la capacidad de descargarse mientras no se usa y se conectan en serie. Dicho esto, estas baterías poseen celdas y aquí es importante mantener un margen de trabajo que varía entre los 4.2 voltios
por celda cuando están cargadas al 100% y los 3 voltios cuando se están agotando. Debemos siempre recordar no descargar más de 3.3 voltios por celda ni cargar más de 4.2 voltios, ya que los daños podrían ser críticos e irreversibles. Cuando estamos en vuelo, nunca descargar por debajo de 3.6 voltios en celda. Hice un cuadro para orientarte en los estados de la batería y proceder de acuerdo con el nivel de las celdas, así que le das una ojeada y le pones en pausa el video si lo deseas. ¿Por qué hacer este reciclaje o actualización de la capacidad de la batería? Al hacerlo, disminuimos considerablemente el riesgo de que cuando estamos volando el dron se coloque a 0% de descarga de manera rápida o repentina, causando obviamente lo que ya sabemos. Una batería inteligente de un dron a una cierta cantidad de ciclos de carga va a necesitar lo que conocemos como un reciclaje de su capacidad, tal como se aplica en cualquier dispositivo electrónico como lo es un smartphone. Los drones de consumo en su aplicación ya te dicen hacer este reciclaje de acuerdo con el fabricante cuando llega una cantidad X de cargas o ciclos. Por ejemplo, el FIMI con su dron X8S 2020 cada 20 o 22 ciclos te recomienda hacer el reciclaje. En mi opinión, es mejor hacer el reciclaje de acuerdo como te lo pide el fabricante o un máximo de cada 25 ciclos. En el FIMI X8 SE 2020, en los primeros 22 ciclos, ya te sale un mensaje pidiendo que hagas tal reciclaje, o mejor dicho, actualizar la capacidad de la batería, que sería lo mismo. Voy a mostrarte este ejemplo que hice para que puedas visualizar mejor de cómo yo lo hago. No es obligación, no es que debe ser así, es simplemente como yo lo hago, y esto te servirá como referencia. Hay personas que ni siquiera hacen este reciclaje y no les pasa nada, pero yo pienso que es un riesgo demasiado grande para yo vivir una experiencia desagradable. Como también hay personas que por no conocer este procedimiento, infelizmente han perdido su dron, y si han tenido suerte lo han recuperado con daños considerables que hasta son de pérdida total o que no vale la pena su reparación. También conozco personas que piensan que hacer este reciclaje hay un riesgo muy grande de dañar la batería, que de hecho que si se hace ya la batería queda inservible. Pues no, si lo hace de la manera correcta no va a pasar ninguna avería a la batería. Importante esto, y atención, no dejar descargar la batería totalmente hasta que se apague el dron por sí solo, porque así sí hay mucho riesgo de que se averíe y quede inservible, ¿ok? Entonces voy a mostrarte cómo yo lo hago y que nunca he tenido ningún inconveniente, pero resalto algo y que quede claro, es como yo lo hago y que a mí no me ha dado problemas y mis baterías han tenido siempre su capacidad actualizada. Cada persona manipula las baterías a su manera y dependiendo de eso, dichas baterías podrían tener inconvenientes que podrías desconocer. Por eso te voy a explicar cómo yo lo hago, y si ves algún comportamiento fuera de lo normal durante este proceso que te voy a explicar, deberás estrictamente parar la actualización de la capacidad de la batería o reciclaje. Empecemos entonces. Como puedes ver en el mensaje, ya te está diciendo cómo debes de hacer, y esto nos facilita el trabajo. Aquí ya puedes ver que debes de usar la batería hasta el 15% si su carga lo supera. Si es así, como es en este caso, entonces lo vuelas muy cerca de ti, despejado totalmente tu alrededor en una altura baja, prácticamente cerca del suelo, hasta llegar al 15%. Y después aterrizas el dron enseguida sin apagarlo, y aquí dejarás que la batería se autodescargue llegando a 0%, y el amperaje donde está la capacidad total también esperar a llegar a 0 y apagar de enseguida el dron. En esta parte del 15% hasta el 0% va a demorar mucho y hay que tener mucha paciencia, pero atención nuevamente, no dejar que el dron se apague solo con una descarga total de la batería. Lo que quiero decir que no dejes el dron solo en ningún momento durante esta actualización
optimización de la capacidad de la batería. Durante este proceso hay 3 puntos importantes que debes siempre estar acompañando constantemente y que son: 1. La principal. Las celdas deben estar emparejadas o casi emparejadas entre ellas, pero no puede haber entre ellas un margen de diferencia de 0,06 voltios, porque si es así durante la descarga, pues paras el proceso de enseguida. Un ejemplo: si ves una celda con 3,71 y otra con 3,65, es una diferencia muy considerable de 0,06 voltios. Viendo este comportamiento, debes parar todo y apagar el dron de enseguida. Normalmente, cuando el porcentaje está en 0% y la capacidad total en amperios en 0, las 3 celdas deben estar entre 3,54 y 3,58 voltios, pero no debes dejar que llegue a menos de 3,5 voltios, tal como te lo indiqué en el cuadro que te mostré anteriormente. Quiero dar una observación importante. En la descarga te recomiendo que uses algún ventilador o estar en un ambiente fresco y acondicionado a frío si es posible para el dron, porque sabes que se calienta mucho y al estar estacionado genera mucho calor a la batería y al mismo dron. Segundo punto: debes estar siempre atento a la temperatura del dron con alguna alerta y debe estar siempre normal, pero si lo mantienes fresco con algún ventilador o algún lugar fresco o frío durante este proceso, no debería presentarse alguna anormalidad. Debes siempre mostrar normal. Tercer punto: en el estado del dron, en la parte de la batería, debe estar siempre normal, y cuando lo mantengas, como te dije anteriormente, si lo mantienes en un lugar fresco con algún ventilador o algún lugar fresco o frío durante este proceso, vamos a garantizar ese comportamiento normal. Una vez cumplido todo esto y de manera estable y normal, al apagar el dron llegando al punto que te dije anteriormente, debes retirar la batería del dron y esperar o reposar para que se refresque totalmente y no ponerlo a cargar si aún se encuentra caliente la batería. Una vez la batería totalmente fresca, sin nada de calor, lo ponemos a cargar hasta que las luces indicadoras se apaguen totalmente, ya que estaría cargada al 100%. Como nota, el mensaje, una vez que aparezca por primera vez para realizar la actualización de la capacidad de la batería, ya no desaparece, porque siempre será un mensaje de alerta, porque vas a tener que hacer este proceso cada 20 o 22 ciclos. En este caso me indicó a 22, y ya cuando llegue a 42 o 44 ciclos realizaré la actualización de la capacidad o reciclaje de la batería. Esto lo hice de la manera más práctica y visible posible para que puedas entender cómo reciclar o actualizar la capacidad de la batería, y que forma parte, por supuesto, de un mantenimiento correcto de nuestras baterías, de nuestro dron. Yo pido que si tienes algo que agregar para aportar sobre este video, por favor que pongas los comentarios abajo, porque con seguridad voy a estar leyendo y respondiendo. Pues entonces, mi canal, tu canal, el canal de todos Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Hasta pronto y buenos vuelos.